en trastornos extrapiramidales, lo primero que quiero mencionar es qué cosas son los núcleos de la base, llamados también ganglios de la base. ¿Serán sustancia gris o sustancia blanca? ¿Qué sigue dicen? Gris o blanca, los núcleos de la base. El cerebro es como un panetón y los núcleos de la base son como las pasas que vienen en el panetón. ¿Serán sustancia gris o sustancia blanca? Gris. La sustancia gris es la cobertura del cerebro y también esas incrustaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, el caudado, el lenticular, ¿no? El tálamo, etcétera. Entonces, esos núcleos de la base participan en este circuito que se ve complicado un poquito, pero lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Entonces, nosotros hemos hablado ya de una vía piramidal que debería estar en perfecta armonía con una vía extrapiramidal. Cuando hablamos de vía piramidal, decimos primera motoneurona, la que manda, la que da la idea, la que da el comando, y segunda motoneurona, la de abajo, la que obedece, la inferior. Eso se afecta en un síndrome vascular, en un infarto. Pero cuando decimos vía extrapiramidal, participan estas estructuras de acá. Participan los núcleos de la base. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se llama extrapiramidal? Porque no tiene relación con las pirámides vulvares. Por eso se llama extrapiramidal. Y ese equilibrio de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal es la que permite realizar los movimientos. Lo mismo que les dije en la clase pasada. Si mi corteza prefrontal dice, ¿sabes qué? Quiero moverme. Ya, ok. Si yo no tuviera participación de la vía piramidal, simplemente voy a hacer movimientos, ¿no? Descoordinados. Pero la vía extrapiramidal, entre ella, la participación de los núcleos de la base, ¿qué cosa le dice la corteza? Ok, corteza, te quieres mover, pero yo te voy a decir cómo. Si es que no hubiera esa regulación de la vía extrapiramidal, nosotros no podríamos escribir, nosotros no podríamos maquillarnos, chicas, movimientos finos, hacernos una trenza, los chicos, afeitarse. ¿Por qué? Porque los movimientos serían bruscos, toscos, desmedidos. Bruscos, toscos, desmedido, corteza prefrontal o lóbulo frontal. Vía extrapiramidal refina, regula esos movimientos. Entonces, el movimiento establecido con un fin definido, por ejemplo, algo tan simple como tomar con una cuchara, algo, ¿no? Una sopa, algo. Entonces, es un equilibrio entre la vía extrapiramidal y la corteza frontal. ¿Ok? Entonces, el equilibrio. Dicho esto, vuelvo a preguntar, ¿los núcleos de la base son sustancia gris o sustancia blanca? Gris, ya. Entonces tenemos dos vías. La vía directa está en rojo y la vía indirecta, ¿no? Está en azul. La vía directa y la vía indirecta. Como ustedes ven, todo parte de la corteza motora. La corteza motora es la que estoy mencionando, que a través de sus estímulos glutamatérgicos son excitatorios, por si acaso, envía señales a estos núcleos de la base. En este esquema, el núcleo de la base está representado por el putamen. Y del putamen ya se envían las interacciones, tanto directa como indirecta, hacia las diversas estructuras que están en todo el sistema nervioso central. Por ejemplo, el GPM, que es el importante, globo pálido medial, y el GPL, que está por acá, que es el globo pálido lateral. La vía directa a través de los receptores D1 y la vía indirecta en azul a través de los receptores D2. Luego, estas respuestas que llegan hacia la sustancia negra pars reticulada, vamos a escribir acá qué cosa es, sustancia negra
reticular, ya sea directamente, miren la flecha roja por el D1 o indirectamente a través del D2, el camino va a ser el mismo, porque ambas van a llegar a este lugar, al tálamo, solo que la vía directa en rojo lo hace de forma directa y la vía indirecta en azul toma otro camino, pero al final llega a lo mismo, ¿no? Llegan a lo mismo y del tálamo se regresa nuevamente a la corteza. Entonces, ¿quién es el responsable de hacer el feedback o el retorno hacia la corteza? El tálamo. Eso es lo normal. Pero lo que vamos a ver que es enfermedad de Parkinson y otros trastornos extrapiramidales, se produce lo anormal. O sea, la vía directa que es excitatoria se inhibe y la vía indirecta que es inhibitoria se exalta. Cuando esto sucede, cuando sucede 1 más 2, se dan los trastornos extrapiramidales. Entonces, ¿cuáles serán las preguntas que han venido? Han venido, ¿los receptores de 1 pertenecen a la vía directa o indirecta? Los receptores de 2 pertenecen a la vía directa o indirecta. ¿La vía directa es excitatoria o es inhibitoria normalmente? Es excitatoria, ¿no? Esta es una vía excitatoria. ¿La vía indirecta es excitatoria o inhibitoria? Es inhibitoria. ¿Cuándo sucede lo patológico? Esto es lo normal, ¿no? ¿Cuándo sucede lo patológico? Cuando la vía directa se inhibe, porque es excitatoria. ¿Cuándo sucede lo patológico? Cuando la vía indirecta se excita. ¿De acuerdo? Eso es patológico. Otra pregunta que ha venido. ¿Cuál es el centro de relevo antes de llegar a la corteza motora? El tálamo. Esto es el centro de relevo. Ya, otra pregunta que ha venido. ¿La sustancia P participa regulando la vía directa o indirecta? Directa. Otra pregunta. ¿Las encefalinas participan regulando la vía directa o indirecta? Indirecta. Nada más. Esas son las preguntas. Entonces, el principal ejemplo de un trastorno extrapiramidal es el Parkinson, ¿no? Partiendo de las tres características o los tres pilares fundamentales que son rigidez, temblor y bradicinesia. Pero bradicinesia está en negrita. ¿Por qué? Porque puede faltar la rigidez, puede faltar el temblor, pero no la bradicinesia. La bradicinesia es la lentitud del movimiento. Un paciente que no tiene bradicinesia no tiene Parkinson. O sea, ese es el pilar. Sin ese diagnóstico, sin esta característica, no hay diagnóstico. ¿De acuerdo? Es un paciente que, por ejemplo, para caminar, camina con pasitos cortos, el balanceo de los brazos es muy sutil o lo pierde por completo. Tiene cialorrea porque no deglute la saliva. Tiene hipomimia, fase de máscara, ¿no? No sonríe con frecuencia porque ha perdido esa facilidad. Entonces, dentro de las causas o dentro de los síndromes hipokinéticos, tenemos que la enfermedad de Parkinson idiopática. La causa más frecuente de la enfermedad de Parkinson idiopática es, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? Nada. Son los parkinsonismos, ¿no? No es lo mismo Parkinson que parkinsonismo. Para que haya Parkinson son los tres, sí o sí, bradicinesia a la cabeza, rigidez y temblor. Y no es cualquier temblor, ¿no? Es un temblor en reposo, siempre. Ok. Y dentro de los parkinsonismos, la causa más frecuente son los fármacos. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos? Los antipsicóticos, los antidepresivos, la metoclopramida, que causa una condición clínica que se llama acaticia. Acaticia es una sensación de intranquilidad, de querer mover. Se encuentra con mucha frecuencia en los pacientes que usan metoclopramida. Y otros. Epidemiología, segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, porque la primera es el Alzheimer, correcto. Edad mayor de 50 años. Si es que un paciente tiene sospecha de Parkinson y tiene menos de 50 años, ¿no es la clave? Sí puede ser.
En este caso se llama Parkinson juvenil, ¿de acuerdo? Si es menor de 50 años. ¿Tiene predominio por raza? No. Factores predisponentes se ha estudiado en los últimos años que hay relación con los tóxicos, con los pesticidas, ¿no? Por ejemplo, miren esto, ¿ah? Miren esto. Factor protector. ¿Significa que al abuelito que sospecha de Parkinson lo voy a mandar a fumar? ¿Qué dicen? ¿Ustedes lo harían? No. ¿Pero por qué puse eso? Porque no quiero que vayan a ser sorprendidos. Lo que pasa es que en el año 2000, entre el 2015 al 2020, se encontró una publicación en donde se aseguraba y se demostraba que aquel paciente que tuvo contacto directo, o sea, como activo o pasivo con el tabaco en la juventud, tiene mucha menos frecuencia de posibilidad de Parkinson, lo cual no significa que se van a ir a fumar, ¿no? Por si acaso, chicos, ¿ya? Tabaco no es bueno, pero igual lo describo que es un factor protector, ¿no? Y la proteína anormal para desarrollar Parkinson se llama parquina. Eh, el Parkinson tiene clínica motora, o sea, que veo con mis ojos, que examino, que veo, que son estos tres de acá, y clínica no motora. Clínica no motora es la más difícil de encontrar porque si no pregunto, nadie me lo va a decir. Recuerden que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, es un paciente que duerme mal, pérdida de la arquitectura del sueño, y estos se llaman sueños vividos o vívidos, porque el paciente siente que vive el sueño realmente y se despierta espantado. Es terrible, golpea, se cae de la cama, es muy aparatoso. El trastorno de ánimo más frecuente es la depresión, ¿no? Es un paciente que ha perdido la capacidad de su independencia, su movilidad, se cae con frecuencia, entonces está deprimido y triste. Es un paciente que tiene hiposmia, ya lo mencioné también en clases anteriores, no tiene mucha facilidad para percibir olores y síntomas autonómicos como trastornos en la sudoración, estreñimiento, ¿no? Pero el estreñimiento ya vendría a ser incluso un síntoma motor, porque el estreñimiento se da porque el paciente no se mueve. Si no se mueve, obviamente se acumula ahí. Si tiene dificultad para pasar, no come bien, come cosas blanditas, menos verduras, ¿no? Y los síntomas motores son los tres que están arriba y lo vamos a volver a escribir. Rigidez, temblor en reposo y bradicinesia. Existen las caídas frecuentes. Existe también lo que se llama fenómeno de Pisa. ¿Qué cosa es el fenómeno de Pisa? La pérdida de la capacidad de estar erguido, ¿no? Así derechito. El paciente con Parkinson está como que jorobado, hacia adelante, inclinado, como la torre de Pisa. Habíamos visto ya los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson y ahora vamos con el diagnóstico y el tratamiento. Definitivamente, el diagnóstico se basa en la anatomía patológica, ¿no? Pero es poco frecuente, al menos en nuestro país, que se haga anatomía patológica para diagnosticar Parkinson. El diagnóstico en nuestro país es clínico. Con clínica nosotros podemos hacer el diagnóstico. Y si nos piden una imagen de elección, definitivamente será la resonancia. ¿De acuerdo? La fisiopatología básica se da en la degeneración de la sustancia negra, porque la sustancia negra produce, ¿qué cosa? Dopamina, ¿no? Y eso es lo que falta, no hay dopamina. Por eso es que como no hay dopamina y no podemos dar dopamina como tal, damos un profármaco que es la levodopa, ¿de acuerdo? Entonces, en la clínica, acá está del 1 al 4, más de lo mismo, no lo vamos a repetir. Y apoyo al diagnóstico, lo que les mencionaba, ¿no? Esto es lo que se llama prueba terapéutica. ¿Qué cosa es la prueba terapéutica? Si yo tengo dudas de que un paciente puede o no puede tener Parkinson, no tengo esa certeza clínica o no tengo esas opciones en el caso clínico que estoy leyendo, entonces puedo probar dándole levodopa, sí, puedo probar, es adecuado, eso se llama prueba terapéutica. Si sí responde, obviamente
va a ser porque le falta la levodopa, ¿no? ¿Existen complicaciones a partir del quinto año de tratamiento? Sí. Las complicaciones más frecuentes son las disinesias, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las disinesias y también las alucinaciones. Cuando ya se nos pasa la mano y le damos exceso de levodopa, que normal, eso no es normal, ¿no? Estoy diciendo senos para incluirme, pero eso no está bien. Si hubiera un exceso de tratamiento, el paciente que antes no se movía o se movía lentito o temblaba, va a empezar a moverse en exagerado, ¿no? Una forma así ondulante. Y eso se llaman disinesias. Eh, ¿El curso es progresivo? Correcto, el curso es progresivo. Si nosotros le damos a un paciente con diagnóstico clínico de Parkinson tratamiento y el paciente viene a los 90 días con sus hijas y sus hijas nos dicen, mi mamá está exactamente igual, ¿será Parkinson o no será Parkinson? La respuesta es que sí, porque lo que buscamos con el tratamiento de levodopa no es mejorar, sino mantener la estabilidad clínica. Recuerden que estamos ante una enfermedad neurodegenerativa. Si el paciente viene o el control dice que después de 30 días o 60 o 90 o 120 días el paciente sigue estando igual, entonces ese paciente tiene una buena evolución, ¿no? Está estacionario. ¿Qué cosa sería una mala evolución? Que empeore a pesar del tratamiento. Eso es lo que no buscamos. Entonces, acá están los fármacos que utilizamos para el manejo. Definitivamente la levodopa, que es un profármaco. Recuerden ustedes que del 100% de levodopa que se administra, ese 100% no llega a mi cerebro. Llega a 60%. El 40% en el camino se pierde, se metaboliza. Entonces, para ello nos valemos de estos ayudantes, que son los IMAO-B o los ICOMT, ¿no? IMAO-B, inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B, y los ICOM, inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. Dentro de los IMAO-B tenemos la selegilina y la rasagilina, y dentro de los ICOM tenemos el entacapote. ¿Para qué sirven estos, doctor? Para que ese 40% que se pierde ya no se pierda en 40, sino, digamos, se pierda solo un 20. Entonces, de lo que normalmente se aprovechaba 60 y 40 se perdía, solo como levodopa, si yo uno a la levodopa con selegilina o uno a la levodopa con carbidopa, que también pertenece a estas categorías, entonces ya no se va a perder todo ese 40%. Se pierde, se sigue perdiendo, sí, pero se pierde menos. Un poquitito más, aprovecho a mi levodopa. Entonces, para eso sirven estos ayudantes. Recuerden también que la levodopa es de elección en el paciente adulto mayor, ¿no? Tenemos un pacientito abuelito de 60 años, no más, ¿no? Abuelito de 80 años, yo de elección voy a tener levodopa. Pero si fuera un Parkinson en un paciente menor de 50 años, no es la primera elección, ¿no? Si fuera un menor de 50 años con sospecha de Parkinson juvenil o atípico, la elección va a ser agonistas dopaminérgicos, entre ellos a la cabeza el pramipexol. Eh, el biperideno, como un anticolinérgico, también ayuda sobre todo en el paciente que tiene mucho temblor, porque no todos los Parkinson tienen un temblor llamativo. He dicho que las características motoras son bradicinesia en la cabeza, temblor y rigidez. Pero eso significa que el paciente 1, el paciente 3, el paciente 20 con diagnóstico de Parkinson van a ser exactamente iguales. No, no hay dos pacientes de Parkinson iguales. Por ende, los manejos farmacológicos tampoco son estándares. No es que me tengo que aprender una dosis, para cada paciente de Parkinson, como en el infarto cerebral. Aspirina, 100 miligramos, atorvastatina. No, en el Parkinson o en general en extrapiramidales, el manejo es sintomático. Va a depender mucho de cada paciente. Por ejemplo, existe la variante tremolante. Tremor es temblor, ¿no? Si el paciente con Parkinson tiene una variante tremolante, o sea, de esas tres características, bradicinesia, temblor y rigidez, predomina el temblor, ahí le daré biperideno. Si el paciente con Parkinson tiene más rigidez y bradicinesia, ahí le daré levodopa. Si el paciente con Parkinson tiene menos de 60 años, le daré agonista dopaminérgico, o sea, pramipexol, ¿no? Estos son pacientes jóvenes. Este es en temblor. Listo.
Entonces, ¿existe el método quirúrgico para enfermedad de Parkinson? Por supuesto que sí. ¿Se hace a todos los pacientes? No, ¿no? Tienen que pasar un criterio de selección, ser evaluados por un grupo de neurólogos, tener la disponibilidad de equipo en el centro donde se va a realizar. Hasta donde tengo entendido, se realiza en Almenara, en Ragliati también se realiza, ¿no? Entonces, cirugía de Parkinson con un DBS o DBS, o sea, se coloca como un dispositivo dentro del cerebro, cerca de los núcleos de la base, para que pueda controlar ese tipo de movimientos o la interacción, ¿no? Y el neurólogo lo calibra de afuera, como que estuviera manejando mi robot, algo así, ¿no? Estimuladores del núcleo subtalámico y la talamotomía, palidotomía en casos severos, ¿no? Eso nada más. Y pasamos ya a la siguiente diapositiva con otros movimientos, otros trastornos de movimiento que no son Parkinson. Entonces, de todos estos trastornos del movimiento que ustedes están viendo, el único que es rítmico y el único es el temblor. Eso sí que aprender. Único movimiento rítmico. Todos los demás son arrítmicos, ¿ok? Eso, y todos son involuntarios, por eso se llaman movimientos extrapiramidales. Tenemos temblor de reposo y temblor de acción. Si el temblor se presenta en reposo, va a formar parte de un síndrome parkinsoniano. Si tiene completita las tres, temblor en reposo, bradicinesia y rigidez, ahí ya sospecha de Parkinson. Y el temblor de acción es el temblor que no está en reposo, por eso está en acción, ¿no? Por ejemplo, el temblor postural, el temblor cinético, el temblor esencial. El temblor postural fisiológico. Muchas personas consultan por temblor postural con sospecha de que tienen Parkinson, porque ya vieron, están las damas, ¿no? Las abuelitas, están intentando insertar el hilo en la agujita o en el crochet, lo que sea que estén haciendo, y están acá, ¿no? Así. Y ya les vieron temblar, ya están pensando los familiares que tienen Parkinson. No, porque si todos estiramos las manos, vamos a tener algún tipo de temblor sutil, finito, y eso no significa que es Parkinson, ¿ok? Por si acaso. El temblor cinético al final de un movimiento. Por ejemplo, ¿qué significa IN? Es la prueba de índice nariz, la dismetría. Cuando les pedimos que hagan esto, este es el examinador y eso yo soy el paciente. Y este es el dedo del examinador. Nariz, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo. Terminando la clase se evalúan entre ustedes y van a ver que muchos van a hacer esto. Recto y al final un temblorcito, ¿no? Recto y al final un temblorcito. ¿Eso es anormal? No, es normal. Entonces ese es el temblor cinético. Y el temblor esencial que se acompaña de movimientos cefálicos. Y inconsciente, el paciente viene porque dice que le tiembla la manito, no sé qué, y no se ha dado cuenta que su cabeza también está temblando. Muy sutil, ¿no? Son cosas muy poco perceptibles. Por eso es que es importante que hagan la evaluación con el especialista. Pero como ustedes ven, no todos los temblores son malos, ¿no? No todos los temblores son patológicos. Hay lo que se llama temblor fisiológico, es un temblor normal, ¿ya? Entonces, acá un cuadro diferencial entre la patología de Parkinson y el temblor esencial. Tenemos la edad de inicio parecida, un poco antes incluso en el Parkinson. Recuerden que el Parkinson no inicia con síntomas motores. Hemos dicho que también hay síntomas no motores que pueden darnos un aviso unos 5 o 10 años antes. La historia familiar, más o menos relevante. ¿Qué cosa es lo más importante? Lo que está subrayado con rojo. Características del temblor. El temblor de Parkinson es un temblor de reposo y de pronosupinación. Es un temblor así, ¿no? En cuentamonedas, así como si estuviera contando, así, temblor en cuentamonedas. Y el temblor esencial, acompañado de temblor cefálico. Un paciente con enfermedad de Parkinson es evaluado el 1 de enero y le decimos, escribe tu nombre. En un papelito, lo agendamos en la historia. Viene en mayo, le decimos, escribe tu nombre. Y lo que escribe en mayo ya no es igual a lo que escribió en enero. Si viene en diciembre y decimos escribe tu nombre y comparamos, cada vez la letra va a ser más grande o más chiquita. Más chiquita.
Entonces, ese paciente tiene micrografia, característica del paciente con Parkinson. En cambio, en el temblor esencial no va a cambiar el tamaño, pero va a empezar a dibujar como unas U. Lo voy a hacer acá. Por ejemplo, Patricia, ¿no? Ese es en enero. En mayo es así. Se nota, ¿no? Como que es temblorosa. En diciembre será así, suponiendo que no ha cumplido ningún tratamiento, ¿no? Entonces hay una progresión en el deterioro. Eso se llama escritura temblorosa. El alcohol, así como les dije que el tabaco es un factor protector en qué patología, les dije, y les dije, eso no significa que los estoy mandando a fumar. En el Parkinson, les dije, ¿sí? Y en cambio es un factor de riesgo en qué cefalea, en clúster. Ujú. Los anticonceptivos orales son un factor de riesgo en qué cefalea, ¿en cuál? Les dije. Mm, Hay en ausencia, chicos. Bueno, sí, no puedo decir nada porque sí hay chicos que me contestan, así que me siento bien. ¿Dónde? ¿Dónde es el factor de riesgo del uso de anticonceptivos orales? Acabamos de decirlo hace poquito. Ajá, bien. Migraña vascular, infarto migrañoso. Miren esto, nuevo dato. El alcohol es un factor protector en el temblor esencial. Disminuye el riesgo. Tampoco significa que les estoy diciendo váyanse a tomar alcohol. Ya, solo les estoy leyendo o les estoy mencionando las descripciones. Entonces, ¿qué cosa es la corea? La corea es un movimiento rítmico o arrítmico. Arrítmico, ¿no? Ya hemos dicho que el único rítmico es el arrítmico, es el temblor. La corea es un movimiento arrítmico en los tipos sacudidas, ¿no? Es ondulante también. Es ondulante eh, que se presenta en músculos de la cara, en músculos de la boca, en músculos de las extremidades, por lesión, acá está lo más importante, de una estructura que se llama núcleo, ¿qué núcleo? Caudado, ¿no? C de Corea, C de caudado. Ok, la atetosis serán movimientos rítmicos o arrítmicos. Arrítmicos también, ¿no? Movimientos arrítmicos. Son más lentos que la corea, son movimientos lentos, son movimientos tipo reptantes. Reptante suena a reptil, ¿no? Lentos, así como un serpiente. Así son las atetosis. En músculos de las manos y músculos de los pies. Ojo, la atetosis no involucra músculos de la cara. Cara, C de Corea, C de cara, C de caudado. En atetosis solamente manos y pies. Y la lesión en atetosis es de una estructura que se llama globo pálido. ¿Ok? Entonces, esas diferencias entre corea y atetosis. Otro trastorno involuntario es la enfermedad de Huntington, que es un tipo de corea, ¿no? ¿Han escuchado ustedes? Corea de Huntington. Es autosómica dominante, asociada a la lesión del cromosoma 4. La proteína afectada es facilita. Si es el Huntington, la proteína es la huntingtina. La clínica son síntomas motores, ya hemos dicho, la enfermedad de Huntington, Corea de Huntington. Entonces, síntomas motores tipo Corea, sí, también pueden haber síntomas psiquiátricos, ¿no? Síntomas psiquiátricos, por ejemplo, puede haber retardo mental, puede haber también trastornos metabólicos, como comorbilidades. Ah, la distonía, la distonía es una contracción muscular sostenida, y está escrito, no la voy a volver a escribir,
Intermitente o que distorsionan la postura, dolorosas, ¿no? ¿Quién no tuvo alguna vez tortícolis? Duermen mal y se levantan con el cuellito, es un tipo de distonía, ¿no? Benigno, sí, tiene solución, también, no es de gran severidad. El balismo, en realidad debería ser balismo, ¿no? El balismo es un movimiento involuntario, también brusco, como lanzamiento de bala, ¿no? Hay un deporte que se llama lanzamiento de bala, y si es de la mitad de un lado del cuerpo, se llama hemibalismo, ¿ok? Lesión del núcleo subtalámico. Esto es acá, perdón, fue mi lápiz, acá está. Núcleo subtalámico. Movimientos arrítmicos rápidos, no suprimibles, como tratando de arrojar algo, ¿no? Rápidos, o sea, son movimientos violentos. Son movimientos violentos. Ah, ¿qué más me falta acá? Ah, ya. En Huntington me faltó decir que la mortalidad es muy alta. ¿Ok? Son pacientes que rápidamente se pueden complicar. Entonces, de ellos, sugiero que se centren mucho en las diferencias entre Parkinson y temblor esencial, porque eso es muy preguntado. Lo demás lo mencionamos, no ha sido preguntado, pero es importante que se lea, pero recalco diferencias entre Parkinson y temblor esencial, ¿ya? Por eso es que hemos puesto ahí el cuadrito comparativo.